Los dioses del marketing. Bienvenidos a los dioses del marketing, biografías. Biografías, exacto. Estuvimos el programa pasado hablando de MetLife, el patrocinio. De la selección. Nos ha acompañado Adriana Ochoa, directora de marketing y comunicación de MetLife México, y Enrique Tron, director de marketing y patrocinios de MetLife México. Pero vamos a empezar. Exacto. Ya nos contaron qué hacen. Ya nos contaron todo sobre el patrocinio, pero ahora llegó su turno. Llegó el turno de platicarnos cómo llegaron al puesto donde están hoy, cómo es su carrera. ¿Qué estudiaste, Enrique? ¿Cuáles son sus sueños? Yo estudié comunicación. ¿Por decisión? Porque querías otra cosa. No, a ver, yo lo primero que quería era ser piloto de avión. De hecho, me fui a estudiar a Estados Unidos, aviación. ¡Órale! Tuve muchas discusiones con mi papá porque él decía que tenía que estudiar algo de verdad. Ajá. ¿Cómo? Sí, así. O sea, ¿y comunicación? Sí, y luego, no, porque alguien dijo, la mamá de un gran amigo mío era una publicista en los años 70s y 80s muy famosa de México. Y ella siempre me dijo, es que tú tienes que trabajar en esto. Y ella me decía que yo tenía que ser periodista. Yo dije, periodismo no. De los de verdad. Pero ella tenía una agencia de publicidad y me decía, vente a hacer prácticas en el verano. Y yo a los 17, 18 años trabajaba con uno de los bancos de México grandes. Okay. Trabajaba haciendo mis prácticas de verano. ¿Está bien? Y ahí empecé en publicidad. Okay. Y un día dije, pues quiero trabajar en una de estas empresas gringas, grandes, esas grandes marcas. Yo siempre fue... ¿De publicidad o de marca ya? No, de publicidad. Trabajaba yo en agencia. Yo empecé en agencia. Ajá. Y había un libro que seguramente ubican, el Black Book del advertising en México. Sí, sí. Y dije, ¿cuáles son las 3 agencias más grandes de México? Hice una lista y llamé. Y en la primera que llamé me contrataron. ¡Excelente! ¡No! ¿Pero ¿qué agencia era? ¿Qué agencia era? McCann. ¡Órale! Trabajé muchos años en McCann. Yo trabajé muchos años en McCann. Para mí es una empresa que me formó y me hizo crecer y hice cosas padrísimas. Tuve la oportunidad de vivir no nada más en México, sino trabajar en McCann en otras regiones. O sea, estuve casi 10 años viviendo fuera de México. Ok. O sea, fuiste creciendo en McCann. No, hombre, yo era el asistente. Cuando tú marcaste, ya estabas terminando la carrera. Cuando yo marqué, ¿en qué punto estabas? No, yo todavía estudiaba. Como estudiante. Sí, dijiste, pues, marco a ver qué sucede. Sí, me acuerdo perfecto. Llamé. Me dijeron, pues vente, porque hay un pitch muy importante para una marca de bebidas carbonatadas bien conocida. Coca-Cola, con la que trabajé muchísimos años. ¿Y pero entraste de qué? O sea, de asistente de medios. Ya. Y me contrataron porque había un pitch que se entregaba 4 o 5 días después. Llegué, en mi primer día no salí de la agencia. Trabajamos. Me quedé Aquellos 3 días. Tiempos. Me quedé 3 días sin salir porque estábamos preparando. Sí. Por eso me contrataron. Y de ahí empecé a crecer y siempre trabajando en la mano de Coca-Cola. Entonces, pues tuve la fortuna de codearme con grandes marketeers, pues sí, que me inspiraron, me desafiaron, me regañaron, pero tuve la fortuna de trabajar con gente muy conocida. ¿Quién fue de tus jefes que dices, qué visión? Yo trabajé siempre siempre con McCann. Ajá. Pero fui el front hacia Coca-Cola durante muchos años. Oh. Y trabajé a nivel global, a nivel regional, para Coca. Y era yo casi un empleado de Coca. ¿No? Claro, o sea, claro, sí. Porque al final te conviertes... era el tiempo donde la agencia y la marca no se separaban, ¿no? O sea, sí. McCann, Coca-Cola, BBDO, Pepsi. Y me tocaron unas épocas muy difíciles, ¿no? Todo el mundo que conoce el mundo de la publicidad sabe que era una relación amor-odio. Y me tocó una relación complicada. Después empecé a crecer y me empecé a meter en posiciones más de gerencia, de management. Y McCann siempre me dio oportunidades increíbles. Por ejemplo, fui director general de McCann Centroamérica y Caribe. ¿No? Operaba yo 11 países chiquitos, sí, claro, pero muy complicados porque teníamos afiliados, ¿no? No eran operaciones 100% nuestras. Entonces, eso es un desafío, ¿no? Entonces, llevar el P&L de 11 mercados, reportar a Nueva York, etcétera, tenía su desafío. Y yo
Estaba bien Se tiene que hablar más de Centroamérica, es complicadísimo de Sí, yo operar. entonces estuve 3 años ahí, después tuve posiciones regionales en Estados Unidos, en México, y Macan fue increíble. Y después, por azares de la vida y por cambios que no se acomodaban con mis situaciones familiares, ¿no? Con mi esposa, mis hijos, chiquitos, etcétera. Hice un cambio y me fui del lado de la marca y me fui como director de marketing en Unilever, manejando 53 marcas. Ok. ¿No? A discreción, así nomás. Súper portafolio de Unilever. Marcas desde Knorr, ¿no? Que tiene el 60 y tantos % del revenue de Unilever México, hasta marcas como Iberia. Sí, Knorr es una marca muy importante. ¿Revenue? No tenía la menor idea. Representa, o sea, el valor ¿Tú crees que es en tu sopita? A puro caldo de pollo. Knorr es muy grande, es un negocio muy grande en México y bueno, pero era un portafolio muy grande, entonces teníamos muchas audiencias, muchos desafíos, un presupuesto, el segundo presupuesto más grande de México. Sabe a pollo. Tuve, o sea, lo puedo decir con mucho orgullo, ¿no? Manejé el presupuesto. Firmé dinero como. Correcto. Y después fue interesante un cambio porque me voy a Samsung con un reto de democratizar un poquito la tecnología. Me voy a Samsung como CMO de Samsung y ahí me toca lanzar pues, la familia Galaxy, por ejemplo. Órale. ¿No? Ahí. Pues se tocó cuando empezaron a agarrarse a trancazos con... Somos como iPhone, ¿no? De hecho, tuve la suerte de que ya fuimos más grandes en participación que iOS. En ese momento. Sí. Ahorita el mercado no lo domino, pero en ese momento sí. Entonces... No, el mercado no ha cambiado mucho. O sea, la penetración de iOS sigue... Para no decir cosas, ¿no? Ya no es un mercado que domino. 12% es la penetración actual. Exacto. Entonces, y después me voy a Grupo Salinas. O sea, lo tuyo fue la variedad, ¿no? Exacto. Y me voy a Grupo Salinas porque yo siempre traje un discurso de contenido. Yo siempre hablé que las marcas para conectar tienen que contar historias. Y tienen que buscar formatos y buscar maneras de distribuir contenido. Y me metí mucho en Unilever haciendo contenidos, ¿no? O sea, campañas que finalmente tenían un rol grande, ¿no? Y me tocó trabajar en campañas como campañas de Dove o las campañas de Axe, etcétera, que al final tienen un storytelling muy amplio, ¿no? Y me llama TV Azteca principalmente para justamente trabajar con todos los clientes en desarrollar contenido mucho más comercial y más monetizable. O sea, decirle a las marcas cómo hacer mejor contenido. Sí, pero desde el contenido de TV Azteca. Ah, ok. Entonces, pues me meto a reformular mucho toda la oferta de contenido de TV Azteca. Sé que ustedes conocen a alguien que estuvo ahí, trabajó conmigo. Sí. Sí, y entonces me pasé muchos años reformulando la oferta de valor de TV Azteca, haciéndola un poquito más atractiva. Logramos tener una participación de mercado, creo que récord histórica en ese momento. Y después, bueno, el cambio vino para MetLife, para una categoría nueva. Siempre me han gustado los retos y sacudirme esas zonas de confort. Sí. Y cuando pensaba yo en... Voy a ir a los dioses del marketing. No, hombre, imagínate. Y dije, ¿qué voy a decir, no? Hasta frío me daba. Con los dioses del marketing. Ay, también somos y me quedé humildes. pensando en una descripción de qué es un dios del marketing. Para mí, voy a cerrar con esto para dejar a Adri. Pero para mí un dios del marketing es alguien que está abierto a equivocarse, a tomar riesgos, a aprender, a reaccionar muy ágil en un mundo como el que vivimos hoy, ¿no? Y hablando de que yo he tomado muchas decisiones profesionales por sacudirme un poquito esa zona de confort y por aprender, un poco esa es la razón por la cual llegué a MetLife, porque nunca había hecho yo servicios financieros y yo cuando le decía a los de recursos humanos, oye, pero yo sé vender caldo de pollo y sé vender desodorantes. De hecho, traigo unos. De hecho, pero cerrar una póliza no es lo mío, ¿no? Entonces, creo que esa es un poco la razón, ¿no? Seguir aprendiendo. Y algo que me gusta mucho es el propósito. Y Adri lo decía muy bonito hace rato, ¿no? Somos una marca que tiene un propósito claro
y trabajar desde marketing para poder tener un México más fuerte me motiva. Entonces, es un poquito en grandes rasgos por qué estoy aquí y qué he hecho antes. Sí, soy una persona más de consumo, soy una persona que ha tenido un poquito estos 3 asientos en la mesa. Tenía un jefe que me decía la mesa es redonda y he tenido 3 sillas del lado de la agencia, del lado de la marca y del lado del medio. Y siempre tratando de meterle una visión de negocio, ¿no? Y de crecimiento. La cuenta es súper fácil. Súper fácil. Entonces después me fui ahí a ser el director de Unilever. ¿Cómo se hace? Porque no es solamente porque me llamaron. O sea, ¿cuál es el secreto? Ya nos decías ahora, estar acostumbrado a estar incómodo, ¿no? A decir, quiero un reto nuevo, quiero hacer otras cosas, pero ¿qué más? Porque, insisto, suena bien fácil, ¿no? A lo mejor porque nos contaste todo hilado, pero ¿cuál crees que sea el secreto? A ver, he estado lleno de atropellos, ¿no? Y de tropiezos en el camino. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Siempre estar abierto a aprender. Y cuando te daba mi descripción de un dios del marketing, que yo creo que no existen. No hay nadie que sepa todo en marketing. No hay nadie que diga... Yo me las sé todas. No es cierto. Todos los días aprendemos. Ayer les contaba a Adri que tuvimos una activación muy importante para una audiencia tremendamente relevante con los colaboradores. Y Adri, que siempre me hace las preguntas importantes que me sacuden, llegó en la noche, ¿no? Y me dice, ¿qué aprendimos hoy? No, claro, esa es la pregunta que hay que hacerte. Y siempre hay algo que pudieras haber hecho mejor, se nos olvidó esto, no consideramos esto, no le dimos la importancia tal. Y para mí eso es un dios del marketing, el que sabe que no se las sabe todas. Y que sabe que la curiosidad es el motor de hacer cosas nuevas. Y además de que la disrupción, entendiendo disrupción como un motor como algo con riesgo, es lo que realmente nos permite crecer, ¿no? Y la disrupción para mí es importante. Y hay que aventarse a hacer cosas nuevas y también saber aprender y saber corregir y saber hacerlo mejor la siguiente. Entonces, es un poco lo que me motiva y es lo que siempre he dicho a todo el mundo. No me las sé todas, pero aprendo rápido. Bueno, de hecho, los dioses del marketing son ustedes. Exacto. Por eso, sí. Pero cero Dios, ¿eh? O sea, nada que ver. La idea, mucho que aprender. Mi hermano David Uvalle, estratega global de inteligencia artificial de las principales 2 empresas en el mundo, me decía, si habrá alguien, una persona muy inteligente, que alimente una inteligencia artificial con todos los capítulos de los dioses del marketing, por todas las entrevistas y puntos de vista que hemos tenido, y descubran un buen de cosas. O sea, hay muchas cosas que ustedes platican en entrevistas entre líneas, en las experiencias, en visión de negocio, en cómo acercarse a una marca, en cómo se ejecuta un puesto. Tu puesto hoy supongo que implica manejar un equipo robusto. Sí, un equipo padrísimo. Un equipo lleno de talento muy diverso. Con Adri, ¿no? Que también nos guía y nos inspira y nos desafía, pero sí. Y pues te ha tocado manejar diversos equipos. En muchísimo, distintas épocas. De todos los tamaños. Personas con distintos intereses. Sí. Pero no sufras. O sea, era una pregunta. No, pero no la sufras. Era más bien así. No, he aprendido muchísimo. No, por supuesto. Creo que de lo que más aprende uno es de sus equipos, de que todos entendemos quizá las cosas de una manera distinta. Y algo que me pasa mucho, y lo hacemos, ayer lo hacía yo en otra reunión que tuve ayer fue un día muy movido, pero tienes que hablar de marketing sin hablar de marketing. Uh-huh. Porque hace rato tú hiciste una pregunta, ¿y qué son los colaboradores? Los colaboradores también son un motor de mercadotecnia, de comunicación. Uh-huh. Todos de alguna manera comunicamos algo. Tú ahorita traes una playera de MetLife. Sí. Pero todos tenemos la playera puesta todo el tiempo, ¿no? Como yo le platico a mi papá lo que hice en la semana, ¿no? Adri me dice mucho, es que les pregunto a mis chats en la escuela. Claro, eso es marketing y hoy más que nunca. Sí. Entonces, creo que tenemos que hablar de marketing sin hablar de marketing muchas veces, porque ayer tuve una sesión con toda nuestra fuerza de ventas y ellos, pues, de alguna manera quieren que les digas cosas relevantes que les sirvan, uh-huh. Pero ¿cómo se los traduces? ¿Cómo se los pones fácil? ¿Cómo se los pones disponible? ¿No? Entonces, es un poquito el desafío que tenemos. Por eso siempre hay que aprender y estar abierto y saber que aprendemos de todos, todo el tiempo.
Pues un aplauso, Enrique. Ese es el corte del TikTok. Muy Córtele, bien. ¿no? Ahí. Muy bien. Nosotros, bueno, Gracias. Enrique Tron, director de marketing y patrocinios en MetLife México. Nosotros nos falta todavía la biografía de Adriana Ochoa, directora Estuvo de muy marketing callada y aquí. comunicación de MetLife México. Vamos a hacer esta pausa y regresamos con Dioses del Marketing, biografía. Los Dioses del Marketing es una producción de Básico.fm, agencia de marketing y comunicación. Conócenos, www.básico.fm.